que tenemos para predicar la palabra del Señor. Y también estuvimos haciendo la pregunta acerca de si había algún conflicto, si estaban peleadas la preparación con el Espíritu Santo, y coincidimos todos que no, que podemos serle útil a Dios, nuestro Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Podemos serle muy útil, ¿verdad? Cuando también nosotros dedicamos tiempo a la preparación. Y la preparación de un sermón incluye, por supuesto, la oración, incluye la lectura de la palabra, incluye una vida de servicio y pues sobre todo ser sensible a la voz del Espíritu Santo cuando se trata de predicar, porque como vamos a ir viendo más adelante en el curso, tenemos que aprender cuando somos predicadores, tenemos que aprender a descubrir la necesidad de nuestra iglesia en particular. Yo creo que eso es algo básico que hacemos los pastores, que deberá de hacer todo predicador. Va a haber ocasiones en que a lo mejor se les ponga a predicar y se les diga a ustedes que prediquen un tema libre, es decir, algo en general que ustedes puedan seleccionar y predicar. Pero cuando están al frente de una congregación, los pastores tenemos que buscar la dirección de Dios para predicar y pedirle a Dios en oración que nos muestre cuál es la necesidad particular de nuestra iglesia. Y la iglesia, hermanos, presenta un montón de necesidades de tipo espiritual, necesidades familiares, necesidad sobre cómo incrementar su fe, necesidad de tener un mejor liderazgo, y así como esos muchas necesidades que podemos percibir, incluso percibir que en la iglesia el Señor está haciendo crecer a la iglesia con personas nuevas y se requiere que esas personas vengan a los pies de Cristo. Entonces hay que preparar sermones que vayan en esa dirección. También a veces en la iglesia descubrimos que hay pecado, quizá un pecado que es a lo mejor muy predominante en la iglesia, dependiendo muchas veces de su contexto, se puede dar esto. Cuando es una iglesia nueva que apenas se está comenzando, tal vez la gente traiga muchos problemas todavía de conducta, de carácter, de forma de hablar. O cuando estamos en una temporada como la que vivimos hace algunos años de la pandemia, que todo el mundo andaba espantado, deprimido. Entonces, de acuerdo a la necesidad que palpamos en nuestra iglesia, es que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, debemos de prepararnos para poder predicar y poder llenar la necesidad que nuestra iglesia tiene, la cual ya de antemano hemos descubierto o Dios nos ha mostrado, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener todo esto en mente, porque pues Dios quiere que nosotros prediquemos precisamente para llegar al corazón y a la mente de las personas que tenemos en nuestro auditorio. Por eso es bien importante que el predicador busque la presencia de Dios, que el predicador tenga las herramientas necesarias y sepa descubrir la necesidad de su iglesia o de su auditorio para que entonces predique de una manera puntual, precisa y además pues que pueda llegar y llenar la necesidad de su gente. Como ustedes vieron, quizá ya leyeron la gran mayoría el capítulo número 1 y encontramos ahí instrucciones muy importantes acerca del apóstol Pablo que le daba a Timoteo. Y también esta misma instrucción, pues ya la recibimos nosotros como cristianos de parte de nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 16:15, donde Jesús dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí lo que resaltamos de este texto es el asunto de ir a predicar. Puede ser un mensaje evangelístico, como lo he estado mencionando en la clase pasada, un mensaje a lo mejor doctrinal, un mensaje de dar aliento, un mensaje ético-moral, etcétera. Sin embargo, el llamado es ir a predicar y que lo podamos hacer a toda criatura. Los hijos de Dios debemos de predicar el evangelio convencidos de que precisamente lo podemos hacer porque nosotros gozamos de la presencia y del poder del Espíritu Santo, gozamos de la presencia de nuestro Dios. Y como cristianos debemos estar dispuestos a aprender, sobre todo aprender a cómo expresar el mensaje de Dios
de manera ordenada, de manera clara y de manera eficaz, teniendo presente que como hijos de Dios debemos de estar siempre aptos y preparados para enseñar su mensaje y hacerlo claro, hacerlo directo a las personas que les estamos predicando. Tomemos en consideración también que los grandes predicadores que nosotros conocemos, de los cuales hemos leído, o predicadores que hemos tenido como pastores, o hermanos que hemos conocido, quiero decirles que esos grandes predicadores que existieron y que también existen en el presente, no se hicieron de la noche a la mañana, sino que ellos también se entregaron con diligencia a estudiar y también a practicar para luego dominar diversas formas de compartir el mensaje de Dios. Y por eso es muy agradable, ¿verdad? Que de pronto algunos de nosotros tenemos a ciertos predicadores selectos. Pues ¿por qué? Porque simplemente notamos, ¿verdad? Que son hombres que Dios usa, pero detrás de todo ello vemos que son hombres que han dedicado tiempo para la preparación, hombres que se han forjado de manera diligente a estudiar y también a practicar, ¿verdad? Porque quiero decirles que cuando uno se presenta a predicar, debió haber pasado por todo un proceso y en el proceso también se vale practicar, hacer de cuenta, ¿verdad? Que ya estamos en el momento de la acción, en el momento donde estamos parados frente a la congregación, sea en el púlpito o sea en el atril o sea simplemente de pie ahí enfrente, pues debemos nosotros, de verdad, ir convencidos de que lo vamos a hacer bien, porque ya pasamos tiempo en oración, ya pasamos tiempo en la palabra, ya nos pusimos a estudiar, ya echamos mano de las herramientas para elaborar un sermón ordenado, progresivo, claro, de tal manera que vamos con esa confianza a predicar. Estos predicadores de los que yo hablo, seguramente ellos pasaron y pasan tiempo hasta el día de hoy en la presencia del Señor, ¿verdad? Por si ustedes no lo sabían, un buen sermón puede hacerse en aproximadamente en unas 10 horas de trabajo, de oración, de estudio de la palabra, de analizar comentarios bíblicos, de leer 3 o 4 o hasta 5 versiones diferentes de la Biblia sobre el texto bíblico que vamos a predicar. Podemos leer 3, 4 o 5 comentarios en base a ese texto bíblico. Vamos a su comentario que ellos a lo mejor editaron, hicieron, y vamos a estudiar lo que ellos opinaron sobre el texto bíblico que escogimos, y luego, basado en eso y basado en la palabra de Dios que leímos y basados en la oración y en la búsqueda sincera del Espíritu Santo y de su dirección, vamos luego entonces a redactar nuestro sermón, y ahí entonces vamos a empezar a hacer teología. Eso es cuando empezamos a hacer teología, cuando empezamos a elaborar nuestro sermón. Alguien dijo por ahí una exégesis que tiene que ver con lo mismo. Hacer teología es hacer una exégesis, es decir, después de leer la palabra, de leer a los grandes comentaristas serios sobre el determinado texto que escogimos, vamos ahora a hacer nuestra propia exégesis y nuestra propia teología, basado en todo esto que he mencionado. Así que me gustaría pues que recordáramos rápidamente en este momento la definición de la predicación. Yo les mencioné que una definición que vamos a estar memorizando, que no quiero que nadie olvide, es la de Pattison, que dice que la predicación, ¿se acuerdan? Es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. En un solo renglón tenemos que tener bien clara la definición del asunto de la predicación. Otra vez, la predicación es la proclamación o la declaración. Ustedes pueden también ahí mejorar un poquito el texto, ¿verdad? Es la, a ver, alguien que nos la pueda decir de memoria. A ver, quiero escucharlos. Es la ¿Qué es comunicación la verbal predicación? de la verdad divina con el fin de persuadir. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? La comunicación verbal de la verdad divina con el fin y último fin, me insiste mucho en el texto, de persuadir. De persuadir. Muy bien. Entonces, esa es la definición de la predicación
que debe de estar, hermanos, a flor de piel de cada uno de nosotros en esta materia, y espero en Dios que así sea en el resto de su vida, que recuerden, la predicación es la comunicación verbal, y ese es lo que vamos a hacer, es comunicar, hablar. ¿Qué cosa? La verdad divina, que es precisamente la materia, ¿verdad? La verdad divina. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál lo que queremos lograr? La meta es la persuasión, es decir, convencer a nuestros oyentes de que lo que estamos predicando, el mensaje que les estamos presentando, es un mensaje que viene de Dios. Muy bien, vamos ahora a ir tomando notas de algunas cosas que voy a estar mencionando. En primer lugar, hoy vamos a hablar en esta clase, vamos a hablar de los requisitos para el predicador. Requisitos bíblicos para un predicador, sea hombre o sea mujer. Vamos a hablar de estos requisitos y pueden ir tomando notas porque les va a servir mucho, porque primero hay que ver quién es el predicador, cómo debe de ser, cuál debe ser su ética, cuáles deben ser sus cualidades, etcétera. Entonces, número 1, requisitos para el predicador. Y ahí vamos a hablar de por lo menos 5 cosas. Número 1, el predicador debe ser una persona nacida de nuevo. Este es el primer y fundamental requisito de cualquier predicador, de cualquier persona que expone la palabra. Debe ser una persona nacida de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser una persona convertida, una persona convencida, ¿verdad? Y convertida al Evangelio de Jesucristo, y debe contar también con un buen testimonio interno y externo. Esto es lo que es realmente ser cristiano, ¿verdad? Haber nacido de nuevo, haber tenido un encuentro personal con Cristo y ser pues, seguidor de Cristo y de su Evangelio, y sobre todo contar con un buen testimonio interno y externo. Imagínense ustedes un predicador, ¿verdad? Cualquiera puede ser predicador el día de hoy. De hecho, hay muchos falsos predicadores. Cualquiera puede ser predicador. Pero aquí, hermanos, para que nuestro mensaje pueda tener sentido y pueda tener resultado, se requiere que el predicador sea un hombre o una mujer convertidos. Y además, imagínense ustedes, alguien predicando y que además tiene una colota bien grande que le pisan allá afuera, incluso dentro de la iglesia. Ese predicador va a ser un fracaso. Ese predicador, hermanos, simplemente no va a edificar, va a sonar hueca su palabra porque su testimonio no lo respalda, su testimonio no avala lo que está diciendo. Entonces debe ser una persona nacida de nuevo en toda la extensión de la palabra. En segundo lugar, debe ser convencido, debe estar convencido de su llamado a ser predicador. Tal vez aquí en nuestro grupo de esta clase haya alguien que a lo mejor, ¿verdad?, no tiene el llamado a ser predicador o predicadora, pero qué bueno que están en la clase, porque yo no sé si en el futuro Dios, ¿verdad?, afirme o haga un llamado a su vida. Sin embargo, es mi deber decirle que para ser un predicador efectivo, con resultados, ¿verdad?, que llegue realmente al corazón de las personas con su mensaje, debe ser una persona también convencida de su llamamiento, es decir, que esté convencido de que Dios lo llamó para esta especial tarea. Debe entender la gracia de Dios y debe entender que es Dios quien le ha llamado para servirle, y también debe ser, ¿verdad?, un hombre o una mujer que además cuente con el testimonio de su iglesia, porque es la iglesia la que muchas veces confirma el llamado de ese predicador o de ese hombre o mujer que tiene un llamado especial de parte de Dios, ¿verdad? Y eso es muy bonito cuando en la iglesia, por ejemplo, ¿verdad?, los mismos hermanos nos escuchan hablar o exponer un texto o dar un testimonio o dirigir o dar una clase, y se acercan sin que nosotros lo pidamos y nos dicen, oye, tienes el don, oye, tú tienes un llamado muy especial. Eso es parte de lo que Dios hace para confirmarnos el llamamiento a ser predicadores. Así que debe ser también una persona convencido de su llamamiento. Número 3, otro requisito del predicador es que debe ser un hombre o mujer que cultive el hábito del estudio de la Biblia.
debe ser un hombre o mujer que estudie su Biblia. Imagínense ustedes, ¿verdad? Un predicador que no estudia la palabra de Dios, que no la lee o que la lee muy esporádicamente. Realmente, ¿qué es lo que va a predicar? ¿Qué es lo que va a enseñar? ¿Verdad? Va a sonar a lo mejor a muy bonito discurso, muy bonita conferencia, pero sin contenido bíblico, porque a lo mejor no hay un hábito de estudiar la Biblia. Debe, debe de tener entonces como predicador pues un manejo hábil de las Sagradas Escrituras. Debe ser un hombre comprometido con Dios y también con su mensaje, y sobre todo que ese predicador debe de estar bien fundamentado en la palabra de nuestro Dios. Si no, su mensaje, repito, su discurso va a ser eso, un discurso, ¿verdad? Una exposición, una plática, pero no va a ser realmente un mensaje de Dios. Entonces, hasta aquí llevamos 3 requisitos. Debe ser una persona nacida de nuevo, debe estar convencido de su llamamiento. Número 3, debe cultivar el hábito de estudiar la Biblia. Número 4, debe ser una persona vigilante de la oración, un practicante de la oración. Con regularidad, debe ser un hombre o mujer que se dedique a la oración, debe ser perseverante en ello, debe ser un hombre de fe, debe ser un hombre, ¿verdad? O mujer que sus hechos hablen, que es un hombre de fe porque ora, ¿verdad? Porque confía en Dios, porque se deja guiar por Él, porque manifiesta un carácter como el de Cristo. Pero ¿por qué es todo esto? Porque es un hombre que estudia la Biblia, pero es un hombre que también pasa tiempo en la presencia de Dios. Y esto es básico y fundamental para poder, para preparar un mensaje y sobre todo presentarlo a un grupo de creyentes. Y en quinto lugar, debe ser un hombre que vive o mujer que vive en obediencia a Dios en todos los sentidos. Obediencia a nuestro Dios. Ahí podemos agregar obediencia, responsabilidad, fidelidad, etcétera y etcétera. Esto se requiere de cualquier predicador, ¿verdad? Que esté sujeto a la voluntad de Dios, que busque en todo sentido y aun cuando prepara su mensaje y lo predica, que busca agradar al Señor en todo lo que está a su alcance. Estos serían de una manera muy puntual los 5 requisitos básicos de cualquier predicador, de cualquier hombre o mujer que se quiere lanzar al ruedo, en el buen sentido de la palabra, y presentar un mensaje edificante, vibrante, ¿verdad? De la palabra de nuestro Dios. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran ustedes comentar o agregar? ¿Vamos bien? Sí, ¿alguien por ahí quiere hablar? También podría ser, hermano, bueno, obviamente creo que engloba la parte del punto número 1, ser una persona nacida de nuevo, pero a lo mejor haciendo énfasis en que debe ser uno dependiente del Espíritu Santo o de Dios mismo, podría también ser. Disculpe, mi hermano, no sé qué pasó, me sacó esta cosa. A ver, usted estaba diciendo, aparte de nacido de nuevo, ¿qué más? Sí, creo que va implícito ahí a lo mejor como persona nacida de nuevo, pero sí también es importante mencionar, no sé si venga a colación, ser dependientes del Espíritu Santo o de Dios mismo para poder ejecutar. Sí, sí, definitivamente. Vamos, vamos pensando ya de que el predicador es un hombre convertido, es una persona, como dijimos aquí, que lee la palabra, que además ora, que es obediente y sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, como resultado, podríamos decir que es un hombre, ¿verdad?, que depende del poder de Dios y del Espíritu Santo. Muy bien, lo podemos también agregar ahí, no hay ningún problema.
Vamos a también a mencionar unas cualidades, hermano, algunas cualidades. Esto sería el segundo punto. Cualidades personales del predicador. Y número uno, quisiéramos pensar que el predicador debe ser diligente, especialmente, ¿verdad? En el tiempo, en su vida, o en el uso del tiempo, perdón, de su vida. Diligente también nos habla de estar listo, presto, dispuesto, ¿verdad? Para toda buena obra. Diligente, es decir, un hombre activo en las cosas y en los negocios del Señor. Eso es lo que a mí me hace pensar la palabra diligente, ¿verdad? Yo no concibo un predicador que ande todo ahí adormecido, que ande todo ahí triste, cabizbajo, deprimido, pues entonces, ¿qué va a proyectar cuando se pare al frente? Entonces, debe de ser un hombre que además de presentar un mensaje claro, vibrante, edificante a sus oyentes, pues debe de ser un hombre diligente, que tenga la capacidad, ¿verdad? Y el temple de poderse mover, no solamente en la plataforma donde está predicando, sino también en el ámbito de su vida cristiana. Entonces, para mí debe ser un hombre activo en las cosas del Señor. En segundo lugar, también debe ser un hombre serio o formal, que para mí es lo mismo, serio o formal, que debe ser un hombre cuidadoso, ¿verdad? De su vida, cuidadoso de sus hábitos, cuidadoso de sus tratos, cuidadoso de sus relaciones, cuidadoso de su lengua o su lenguaje. Entonces, hermanos, ser un predicador, pues no nada más es pararse al frente, sino que en ese predicador hay un montón de cualidades que está cultivando. Quizá, como podemos afirmar hoy, no es perfecto, quizá todavía tiene muchos defectos, cosas que tiene que pulir, pero estas cosas que estamos mencionando son cosas a las que el predicador le tiene que tirar, le tiene que buscar, las tiene que adoptar, las tiene que hacer suyas y vivirlas y practicarlas. Imagínese usted un predicador que no es serio, que no es formal con sus tratos, que es un hombre, ¿verdad?, que tiene doble cara, doble palabra, que además tiene muy malos hábitos. Pues dígame usted, ¿de qué manera va a impactar a sus oyentes? Entonces, hermanos, ser predicador, sinceramente, no es cualquier cosa. Por eso es que hoy se espera que, particularmente hablamos de los pastores como predicadores, pues que sean hombres intachables, que sean hombres formales, que sean hombres que se la tomen las cosas en serio. Habrá tiempo seguramente para que de pronto podamos echar una broma, podamos relajarnos un poco, pero en el tiempo de la predicación, que estamos hablando de un mensaje divino, de un mensaje bíblico, pues debemos de ser serios y formales. Sobre este particular, yo les comparto por lo pronto un testimonio. Hace muchos años yo estaba pastoreando allá por el año 2000 una iglesia en la ciudad de, bueno, sí, en Naucalpan, en el Estado de México. Y por alguna razón tuve yo que salir en una emergencia para viajar hasta el norte del país por la enfermedad de un abuelo. Y entonces, pues yo invité a otro hermano que conocía, que estaba estudiando en el seminario, ese compañero, ese amigo, y lo invité para que me supliera en la predicación ahí en la iglesia que yo era el pastor. Y bueno, pues yo me fui confiado en que el hermano cumplió con la invitación que le hice, presentó la palabra y bueno, ya arreglé mi asunto, regresé y cuando regresé la siguiente semana me estaban esperando un grupo de líderes de la iglesia para, pues según ellos, exhortarme y decirme, ¿verdad?, que no volviera a invitar a ese predicador. ¿Por qué razón? Pues la razón es que se le había pasado todo el mensaje con puros chistes, ¿verdad? Desde ahí, desde el púlpito, pura bromas, tenía la gente a risa y risa y los hermanos líderes y los más serios y los más formales de la iglesia, pues no les pareció aquello. Yo no dudo que en algún momento alguna parte de algún mensaje se preste para dar algunas anécdotas, algunas ilustraciones, como vamos a ver también más adelante
el uso de anécdotas y de ilustraciones para enriquecer el mensaje, ¿verdad? Y se pueden utilizar. Y quizá de repente alguna cosa chistosa se pueda mencionar, pero no podemos ocupar el tiempo del sermón, que a veces son 30, 40 minutos, pues para pasarnos todo el tiempo echando broma y chiste, porque no nos llamó el Señor a eso. Debemos de ser, sobre todo con la palabra, serios y formales. ¿Ok? Bueno, número 3, otra cualidad personal del predicador es que debe ser una persona, un hombre, mujer prudente, prudente, prudente en su relación con los demás, prudente también en el trato con el sexo opuesto, prudente también porque a veces los predicadores son pastores, no siempre el predicador es el pastor, pero a veces son pastores y también debemos de ser prudentes como una cualidad, porque cuando somos pastores la gente se acerca para a veces confiarnos alguna cosa, alguna situación personal. Hay que ser no solamente confiables, sino también prudentes, ¿verdad? De no rumorar, de no utilizar el púlpito para hablar de esa persona, porque no nos llamó a eso el Señor, ¿verdad? Y pues a veces nomás, algunos predicadores nomás les falta decir el nombre de la persona de la que están hablando y que muchas veces está sentada entre los miembros de la congregación. Y es muy vergonzoso eso, muy triste, porque probablemente la situación de la que se está mencionando, quizá alguien más la conozca. Y entonces el predicador pues debe de ser diligente, serio, prudente, ¿verdad? Respetuoso, esa sería la cuarta también, respetuoso, ¿verdad? Con los demás, también respetuoso en las convicciones y creencias de los demás, porque no siempre, hermanos, en la iglesia todos creen igual que yo, no todos tienen las mismas convicciones que yo. Mi deber como predicador es presentar lo que dice la palabra y hacerlo claro y directo, ¿verdad? Sin tapujos, sin andarlos por la rama. Pero eso no significa que le faltemos al respeto a la gente que le estamos predicando un mensaje de Dios. También me parece que la quinta cualidad tiene relación con la 3. Dice que debe ser también discreto, ¿verdad? Un hombre que sabe guardar confidencias, solamente que las confidencias no sean pecados, porque luego hay que hacer la diferencia. Es muy diferente cuando alguien te confiesa y te confía su secreto de pecado, cuando alguien te dice, oiga, en mi casa hay este problema, esta situación, esta necesidad. Nosotros no podemos, como predicadores y pastores menos, no podemos, ¿verdad?, solapar el pecado. Lo tenemos que enfrentar, confrontar, y sobre todo cuando esto se hace de manera privada, que nos buscó alguien para decirnos, fíjese, pastor, que estoy en adulterio. Pues ni modo que le aplaudamos, ni modo que le hagamos un monumento, ni modo que le demos un diploma. Tenemos que exhortar con la palabra, pero pues sobre todo esta cualidad de la discreción tiene que ser también a la hora de predicar, pero como parte también de nuestra vida en general, de nuestra vida normal. El predicador debe ser discreto. Número 6, también el predicador debe ser un hombre dispuesto para hacer todo lo necesario, todo lo que se requiere en la obra de nuestro Dios. Hombre dispuesto, disponible, ¿verdad? Que sea un hombre que tenga esa disposición, no solamente para predicar, eso sería pues lo básico, pero no solamente para predicar, de repente en la iglesia, ¿verdad? Se puede necesitar de nuestra ayuda para otro tipo de actividades o cosas o faenas, pues debemos de ser también gente disponible. Yo recuerdo hoy a un predicador que conocí, era también pastor, y me acuerdo que yo todavía era muy joven y no era pastor, y un día nos invitó a hacer una faena, es decir, una jornada de trabajo en una propiedad de la iglesia que requería atención. Y nos dijo, hermanos, el sábado a tales horas los espero a todos los jóvenes y varones de la iglesia, con palas, con carretillas, con asadón, con cuchillo, con machete y todas esas cosas, porque vamos a arreglar la propiedad que tenemos en tal lado. Y bueno, pues
se traen lonches, se traen unos taquitos para desayunar acá y aquí va a haber agua y no sé qué. Y nos arreglamos varios varones de la iglesia y llegamos al lugar a las horas que nos había citado. Y bueno, yo esperaba, no sé, a lo mejor esperaba mucho, pero yo esperaba que nuestro pastor, bueno, pues estuviera también como nosotros, ¿verdad? En mezclilla, en camiseta, con las mangas arremangadas para listo para trabajar. Y entonces se paró y nos vio a todos, éramos como unos 20, y él andaba de traje, él andaba ¿verdad? Bien peinadito, bien trajeado, y simplemente nos empezó a dar órdenes y nos dijo, ustedes 4 por aquí, ustedes 3 por allá, ustedes 5 por acá, y nomás ordenó y nos puso a trabajar y él se fue al cuarto donde estaba la comida, había un ventilador, era tiempo de calor, él estaba muy a gusto, pero nunca se involucró en la faena, nunca se involucró en la tarea. Y a mí en esa ocasión pues me dejó mucho que desear. Yo esperaba que el pastor, además de predicador, fuera un hombre diligente, ¿verdad? No solamente para predicar, sino también pues para involucrarse, aunque no supiera hacer mucho, pero que se involucrara. Creo que estas son de las cualidades, hermanos, que se requieren en la vida diaria también de cualquier predicador. También, número 7, debe ser un hombre observador. Y esta es otra cualidad de los predicadores, ser observadores, ¿verdad? Para poder ver, como decía yo hace un ratito, para poder ver las necesidades de los demás y poder ver también y palpar la necesidad del auditorio al que le vamos a presentar el mensaje, sea una clase, sea una misión o sea la iglesia misma. Tenemos que ser entonces muy observadores, ¿verdad? Para poder ver la necesidad de los demás. Y por último, otra cualidad de los predicadores es que debe ser alegre, y esto lo relaciono con que debe de ser optimista, alegre y optimista ante cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Que no solamente mostremos ese optimismo y esa alegría a la hora de predicar, sino que sea parte de un diario vivir, que sea un estilo de vida. Todas estas cualidades que acabo de mencionar, pues deben ser cualidades, hermanos, del diario, ¿verdad? Que no se suscriben solamente al momento de la predicación. Bien, aquí, hermanos, me detengo tantito. ¿Hay alguna pregunta? Cualquiera que quiera intervenir, simplemente abra su micrófono y empiece a compartir. Si hay alguna duda, alguna pregunta, estamos hablando de los requisitos y cualidades de los predicadores. Eh, bueno, pastor, Sí, fíjese, pastor, que eso que acaba de mencionar es algo bien acertado, ¿no? Porque pues puede haber una buena oratoria, todo, o sea, todo manejado correctamente, pero si no está ese espíritu de servicio, siento que se queda a deber, ¿no? De las partes fundamentales que nos enseñó nuestro Señor. Entonces, no es de lo más importante el servicio y ser parte de lo que, de ser parte del cuerpo, o sea, entrar a una con los demás, ¿no? muy bien, sí. Definitivamente creo que si quisiéramos nosotros hablar de, pues, ahora sí fui yo, hermanos, disculpen. Muy bien, perdón, hermano, estaba usted compartiendo algo muy esencial, ¿verdad? Que sí deberíamos de considerar que el predicador tiene un gran reto, tiene un gran desafío. Creo que los hechos de su vida
van a respaldar lo que predique. Si es un hombre, como dijimos ahorita, basado en estas cualidades, que sea un hombre diligente, que sea un hombre dispuesto, que sea pues un hombre respetuoso, discreto, serio, etcétera. Creo que pues va a estar muy bien respaldado, va a tener muy buen testimonio. La gente va a decir, vale la pena escuchar a ese hombre porque lo que predica lo vive, ¿verdad? Entonces, eh, pareciera algo muy simple ser un predicador, pero ser predicador de la palabra de Dios, ser un ministro de Jesucristo en este sentido, es todo un desafío. No es algo, ¿verdad? Como dijeran en mi pueblo, así de que enchila mi otra. No, es algo serio. Y yo creo que con esa misma seriedad nosotros lo debemos de tomar siempre. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Sí, hermano, si me permite. Adelante, por favor. Sí, la misma palabra nos confronta, hermano, cuando nos dice, ¿no? Que de un río no puede salir agua dulce, agua salada, haciendo mención de, pues, de esa bipolaridad o doble ánimo, doble personalidad que puede llegar a tener algunas personas, ¿no? Tratando de engañar al Señor, pero la realidad es que se engaña a uno mismo, ¿no? En el caso que nuestro Dios Todopoderoso es omnisciente y que todo lo conoce, Él sabe nuestra forma de vivir. Pararse en un púlpito, pues siempre le digo a mis hermanos, es lo más sencillo, ¿no? Aprenderse un tema, tratar de aprenderse la historia, el personaje, llevarla a cabo, pero a fin de cuentas el impacto lo va a tener la predicación cuando por medio del Espíritu Santo en los hombres o mujeres que están entregados a Él, pues hacen que una predicación toque las fibras más sensibles de las personas, ¿no? Y es bien triste cuando desafortunadamente conocemos, ¿no? El pasado o la situación, a lo mejor de un hermano o una hermana que está dando un tema, una predicación, un estudio. Lo digo en el amor en el Señor, ¿no? A veces uno critica, juzga, que no debería de ser tampoco, ¿verdad? Pero la realidad es que a fin de cuentas no llega el impacto de la predicación, de la enseñanza, por todas esas situaciones, ¿no? Entonces, dice la palabra que nos examinemos, que nos pongamos a cuentas sabiendo nuestra condición y yo creo que es parte del trabajo también espiritual que debemos de llegar a tener para poder pues preparar una predicación y que podamos ser utilizados por medio del Señor. A veces no lo entendemos, en algunos casos algunos piensan que es hasta legalismo puro, pero sin caer en esa situación yo creo que es importante tanto prepararnos académicamente en cuestión de la enseñanza de los temas, como prepararnos espiritualmente y que nuestra vida refleje eso pues para que seamos de bendición. A veces predica uno algunas cosas y yo salgo con las orejas larguísimas porque digo, Dios mío, me toca hablar de esto y la pregunta del $1,000,000 es, ¿yo lo estoy llevando a cabo? Porque predicarlo, llevarlo, enseñarlo, pues creo que es sencillo, pero cuando tú analizas y el Señor te confronta, tiene que haber cambios en tu vida. Entonces también esa es la gran bendición que te da el Señor, que cuando tú estudias y te preparas para compartir, pues el Señor va también exhortando, te va confrontando, te va mostrando también los cambios que tú tienes que hacer, ¿no? Muy bien, hermano. Claro que sí, claro que sí. Creo que nosotros deberíamos de tener todos ese cuidado antes de predicar, ¿verdad? Decirle al Señor, Señor, examíname, muéstrame qué cualidad me falta, muéstrame en qué ando fallando, porque tienes toda la razón. Pudiera ser un mensaje el que presentes con mucho contenido, ¿verdad? Pero a veces no impacta la vida de los oyentes porque quien lo está predicando, pues ahora sí que deja mucho que desear. Ahora, ciertamente no somos nosotros quienes vamos a estar evaluando y juzgando a un predicador, pero a veces es tan evidente la conducta, ¿verdad? La forma de vida de esa persona que no se puede esconder. Entonces sí es bien importante, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que tenemos que prepararnos, tenemos que ser muy cuidadosos. También hay un asunto que voy a mencionar el día de hoy acerca de la ética del predicador y ahí conlleva ese autoexamen, ¿verdad? La ética tiene que ver con la buena conducta, tiene que ver con ese examen que uno previamente se debe hacer antes de pararse en el púlpito, porque ciertamente en el púlpito no se paran personas perfectas,
pero sí personas que han tenido, ¿verdad?, un tiempo de relación con Dios en su presencia, que se han puesto a cuentas con Dios, que le han dicho al Señor, úsame con poder, límpiame, Señor. Y bueno, el Señor decía un predicador amigo mío que da tremendos garrotazos con palo chueco. Y cuando se hablaba de palo chueco se refiere a nosotros, los seres humanos, que Dios a veces usa personas que nos dan tremendos mensajes y tremendas exhortaciones bíblicas a través de la predicación. Y Dios usa al que quiere usar, pero entre más limpios estemos y estemos en disposición de santidad para presentar un mensaje, vamos a tener un impacto, vamos a tener un resultado, vamos a tener, ¿verdad?, fruto de esa predicación. Si no, será una más o un discurso más que presentar. Por eso es importante que estos requisitos ustedes, ¿verdad? Quizá algunos, casi todos los van a leer en el libro, pero otros yo los voy a estar, de hecho yo hice todo un material aparte del libro para poderlo utilizar en esta clase y algunas cosas agregué, otras cosas simplemente desde mi perspectiva las traté de mejorar, otras las eliminé porque quizás son repetitivas, pero la idea es que de esta clase puedan salir buenos predicadores y que el día de mañana puedan decir, ¿quién te enseñó a predicar? Que digan, el Espíritu Santo, pero también tuvo un buen maestro. Y eso ya sería un punto a mi favor. Hermano Cali, lo quiero escuchar. Sí, hermano, pues creo que dentro de esas cualidades que idealmente debiéramos de cubrir como predicadores, creo que una que a mí me llama mucho la atención, ya la mencionó el hermano, el que nosotros también nos involucremos, ¿no? Que metamos la mano cuando tengamos que meterla junto con el grupo de la iglesia. Y la otra que a mí me hace mucho que se me hace muy importante es ser confiables, ¿no? Porque como comentaba usted, eventualmente algún hermano o alguna hermana se nos va a acercar a confiarnos a alguna situación difícil. Digo, y salvo la excepción que usted hacía de que no se constituya un delito, de alguna tendríamos que ser muy prudentes en cómo vamos a comentarlo. Me decía un pastor que a veces él ya tenía pues ya preparada la predicación y todo, y de pronto en esa semana o días previos, algún hermano le compartía una situación que de pronto decía, híjole, mi predicación va en ese sentido, pudiera lastimar al hermano si yo la llevo a cabo, y entonces tenía que modificar ahí para que no sonara como que me confió algo y ahora el predicador no dijo mi nombre, nada, pero habla del tema, quiere decir que me la está tirando a mí, ¿no? Y como a veces es complicado, ¿no? Cuando tratamos con personas en el amor que como pastores, como hermanos en Cristo, debemos tener para con el cuidado de las ovejas, se vuelve un poco complicado y sobre todo porque nos meten aprietos y ya está próximo a llevarse a cabo la predicación, ¿no? Pero sí, en este amor a veces es necesario, híjole, pues ya tenía este plan, pero para no herir los sentimientos o susceptibilidades de las personas, evitar, ¿no? Mencionar temas, no sé, resulta que de pronto lo que me confiaron era algo de adulterio y mi predicación era sobre el adulterio y chispas, con esta intención de no lastimar, pues a veces hay que hacer algunas modificaciones, ¿no? Digo, si ya es una hora antes, pues ya no va a dar tiempo, ¿no? Pero bueno, buscar Fíjate, no hermano, que lastimar, ¿no? tocas un punto bastante complicado, esto último, muy complicado. Y se da mucho cuando la congregación es pequeña, por decir 50 miembros, porque entonces sí se hace muy evidente que lo que voy a predicar a lo mejor tiene relación con alguien que de pronto apareció en la oficina o en la visita, se dio esa plática donde se descubrió ese secreto o ese pecado. Y entonces se hace muy evidente porque la congregación es pequeña. Sin embargo, aquí es un asunto, hermano, de ética, es un asunto del compromiso que como predicadores tenemos con Dios. Ahí tú vas a decidir qué vas a hacer. Sin embargo, por la experiencia que yo tengo, que son más de 30 años de predicar la palabra,
he llegado a la conclusión de que el Señor no se equivoca con los mensajes que nos da. No se equivoca. Aún y cuando mi mensaje vaya a señalar algún pecado que quizá uno o dos estén practicando, el mensaje se tiene que dar. Ciertamente ser muy cuidadoso para no ofender a la persona ni ponerle en evidencia de una manera tan notable o tan visible. Pero desde el momento en que tú preparas un sermón, estás convencido que te lo dio el Señor. Entonces, no podemos echar marcha atrás por una situación de uno entre 200 o 300 que a lo mejor anda mal. Mi deber es presentar el mensaje y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, tome el control de mi predicación, pero también de esa persona que tal vez la predicación que yo presente le va a ayudar a reflexionar, a corregir, a enmendarse, o simplemente el enemigo va a aprovechar para llenarle la cabeza de basura y decirle, mira, ahí te están exhibiendo. Pero ya va a depender mucho de cómo tome el oyente esa palabra. Pero mi deber, por eso te decía que lo que comentas es muy complicado, ¿verdad? Sobre todo cuando es una congregación pequeña o cuando estamos empezando a predicar y que vamos empezando nuestros primeros años, que dices, ¿cómo le hago? No quiero ofender a la hermana Chuchita, no quiero ofender al hermano Juanito con esto que voy a decir, porque voy a hablar de la familia y su familia anda de cabeza. Creo que es una espada de dos filos eso, ¿no? A la hora de tomar la decisión. Sin embargo, yo he optado, vuelvo a repetir, he optado por presentar la palabra, porque estoy convencido que ese mensaje me lo dio el Señor y me lo dio por algo, para llenar una necesidad, no tanto para regañar o tirar pedradas a alguien, sino para llenar una necesidad, esperando que la palabra, como dice el escritor sagrado, no vuelva vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en el corazón de los oyentes. Pero sí, definitivamente concuerdo en que es un asunto complicado. Bien, quisiera ahora, hermanos, avanzar para hablarles, antes de ir a otros temas o subtemas que yo tengo, hablar acerca de la preparación física, intelectual y espiritual del predicador. Ya dijimos los requisitos, cualidades. Ahora quiero que hablemos de la preparación física, intelectual y espiritual. La preparación, hermanos, de los predicadores incluye disciplina personal en el área física, en el área intelectual y también en el área espiritual. No es fácil ser plenamente disciplinado en estas tres áreas, pero todo predicador debe de esforzarse porque hacerlo le traerá bendición, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos en estas tres áreas, debemos de ser constante hasta lograr una preparación efectiva y sobre todo pensando que el resultado final será una mejor exposición de la palabra y por supuesto que vamos a tener mejores resultados. Cuando hablamos de la preparación física, ese es el primer enunciado. La preparación física, ¿qué incluye? Pues incluye, número uno, y ustedes van a decir, ay, pero ¿por qué tenemos que hablar de eso? Tiene que ver, hermanos, con una vida integral. Y bueno, yo les voy a decir que la preparación física incluye, número uno, cuidado de su cuerpo, cuidado de su salud. Creo que el hermano Cali es médico y no me dejará mentir que esto es básico en cualquier profesión, ¿verdad? Y también como predicadores debemos de cuidar nuestra salud. Yo quiero decirles que en este sentido, en esta situación, yo, hermanos, he tenido muchos problemas de salud en mis últimos 5 años, ¿verdad? Yo estoy próximo a 61 años, pero he tenido muchas complicaciones porque desde muy joven me apareció la cuestión de la diabetes. Yo llevo 31 años con la diabetes y agradezco a Dios porque pues, me ha permitido la vida hasta el día de hoy, pero ya en este momento ya tengo una amputación de mi pierna derecha. Hace 6 meses perdí la pierna porque de pronto en un descuido me cayó una infección en un dedo y empezó por un dedo y terminé sin pierna. Pero bueno, yo considero que le digo a mis oyentes, porque ahora soy pastor en otra iglesia, y les digo a mis oyentes que pues perdí la pierna, pero no perdí la lucidez y no perdí las ganas de vivir ni las ganas de presentar la palabra y voy a seguir todavía predicando la palabra un tiempo en lo que Dios me sigue usando. Sin embargo,
lo digo por experiencia, es bien importante cuidar la salud. Además de la cuestión de la diabetes, que llevo 31 años, llevo 3 infartos. Y bueno, bendito sea el Señor que estoy con vida, con salud hasta ahora. Todavía soy pastor, todavía predico. Cada domingo presento la palabra. Sin embargo, cuánto me gustaría hacerlo, ¿verdad? Sin ningún problema físico. Pero bueno, pues esta es mi situación. Por eso es bien importante cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque es el templo del Espíritu Santo. En cuanto a la preparación física, también hay que cuidar nuestro tiempo, ¿verdad? Siempre debemos de ser gente que define bien como predicadores su tiempo de estudio, su tiempo de preparación de sus sermones, el lugar en donde usted va a disponerse. Debe de definir bien sus horarios, su lugar, su tiempo de estudio, sobre todo cuando está presentando, cuando va a presentar un mensaje y que se está preparando para ello. En cuanto a la preparación física también, debe ser una persona que descanse y duerma bien, ¿verdad? Que duerma lo suficiente, porque también eso nos va a ayudar a estar saludables, para que podamos presentar un mensaje, ¿verdad? Que sea también impactante. Creo que cuando tenemos buena salud, entonces también se proyecta la predicación, se proyecta en la personalidad del predicador. Cuando el predicador anda bien enfermo, pues hermanos, hasta nomás de verlo enferma la congregación. No debería ser, pero ven al predicador, ¿verdad? Que anda bien amolado y la iglesia dice, ay, el hermano anda bien mal y pues pobrecito, y ya se empiezan a poner a pensar todo el mensaje de que se ve demacrado, que se ve descuidado, que se ve enfermo, que no pudo pararse bien, etcétera. Y en lugar de ser una predicación impactante y desafiante para el oyente, pues se vuelve, ¿verdad? Un momento de pura lamentación. Entonces, es importante entonces cuidar nuestro cuerpo, cuidarnos físicamente, cuidar el tiempo, cuidar nuestro descanso, cuidar nuestra alimentación, ¿verdad? Alimentarnos adecuadamente y a nuestras horas, ¿verdad? Porque pues eso habla de disciplina. Y entonces, como les dije hace un rato, todo eso se proyecta, hermano. Todo eso se proyecta a la hora de que estamos frente a nuestro auditorio. Si fuera posible, incluso, ¿verdad? Los predicadores deberíamos de hasta practicar algún deporte, el que sea, con tal de mantenernos saludables, ¿verdad? Yo mucho tiempo jugué básquetbol, pero pues ahora ya ni eso puedo hacer, apenas si me puedo parar. Pero bueno, ustedes que los veo completos, que los veo enteritos y muy jóvenes, yo les invito para que en cuestión de la preparación y con el asunto de la preparación física, cuiden su cuerpo, practiquen algún deporte, cuiden su descanso, aliméntense bien para que podamos entonces rendir bien. Si algunos de ustedes se van a convertir en predicadores y pastores en el futuro de alguna iglesia o ya lo son, pues que entonces puedan rendir por muchos años, que puedan tener un ministerio exitoso, pero también un largo ministerio para la gloria de nuestro Dios. En cuanto a la preparación intelectual, este sería el segundo rubro de la preparación. También tiene que ser, número uno, el predicador tiene que ser una persona que se capacite y se actualice constantemente en la materia. Creo que hablando aquí, me parece que Sergio también es dentista. ¿Sí o no, Sergio? ¿Verdad que sí? Sí, sí me acuerdo de ti, eres Sí, de Orizaba. sí, Y así es, y Sergio, el maestro en hermano salud Cali pública. son médicos, no sé quién más esté en el área de la salud, pero yo creo que no me dejarán mentir que en cualquier rama del saber debemos de actualizarnos, debemos de capacitarnos, si no nos quedamos atrás, nos volvemos obsoletos y ya después ya nadie nos consulta, ya nadie nos busca. Entonces, en el área, hermanos, de la predicación, es importante capacitarse. Yo tengo, por ejemplo, en mi librero aquí atrás, tengo el libro del sermón eficaz. Lo acabo de dejar hace un rato ahí porque pues es el que estamos ocupando, pero yo tengo en el librero, hermanos, un casillero lleno de puros libros que hablan sobre la predicación. De por sí que es una de las áreas que más me apasiona, predicar. De tal manera que si a mí me apasiona la predicación, pues debo de tener materiales,
debo de tener libros, debo de ir a conferencias, a talleres, a todo lo que tenga que ver con la predicación, con el fin de que yo me pueda actualizar, con el fin de que yo me pueda capacitar y estar al día. Porque hoy pues debemos de saber utilizar hasta los medios electrónicos para poder predicar, ¿verdad? Yo no le sé mucho estas cosas de la tecnología y ya creo que ya no voy a tener mucho tiempo para prepararme en ello, pero bendito Dios, mi esposa sí le sabe mucho a eso. Aquí en la iglesia hay varios jóvenes que me sacan, ahora sí, me sacan adelante del atolladero en el que me meto luego, pero finalmente debemos de capacitarnos. En cuanto a la preparación intelectual, se requiere capacitación y actualización constante. Se requiere, número dos, lectura de buenos libros, libros de hermenéutica, libros de homilética, libros, ¿verdad?, que hablen del desarrollo de la predicación. Es decir, todo tiene que ver con actualizarnos y con la preparación intelectual. También, lo dije ya, en cuanto a la preparación intelectual, los que puedan y tengan la oportunidad, sigan haciendo uso de la tecnología, ¿verdad? Porque pues hay ahora sí que mucho que rescatar de la tecnología y utilizar para la predicación de la palabra. Hoy en día se estila en las iglesias que el mensaje de muchos de los predicadores aparece ya en las diapositivas, ya aparece en las pantallas, y eso ayuda mucho para que la congregación vaya llevando un seguimiento también de la predicación, por lo menos de las lecturas bíblicas, del título del sermón, de las divisiones principales, quizá de algún comentario que refuerce la predicación. Todo eso, hermanos, pues requiere preparación intelectual. En cuanto a la preparación espiritual, que sería el otro rubro a considerar, número uno, preparación espiritual, mucho de lo que decías el hermano Sergio. Debemos de buscar siempre la dirección de Dios a través de la oración. Buscar siempre, no solamente para predicar, que sea un estilo de vida, de buscar la dirección de Dios para todos los asuntos de la vida y de la predicación de la palabra a través de la oración. Número dos, desarrollar el hábito y devoción de la lectura de la palabra de Dios. Es algo que también, hermanos, nos hace mucha falta. De por sí, hermanos, los mexicanos somos considerados gente que lee muy poco, ¿verdad? Y yo creo que sí, deberíamos de desarrollar más el hábito de la lectura, ¿verdad? Dicen por ahí que los mexicanos en promedio leemos 1 o 2 libros al año. Y bueno, yo cuando era estudiante me chutaba como 15 libros por mes, porque había que leer mucho. Cuando yo estaba en el seminario, acabo de terminar hace un año la maestría también en ministerios pastorales y psicología pastoral. Y ya se imaginarán, perdí mucho la práctica de leer y de hacer cosas, pero volví a ser estudiante por 2 años y gracias a Dios terminé esa maestría, pero se requiere ese hábito, hermano, para ser buenos predicadores. Un predicador que lee es un predicador que además va a tener siempre un gran acervo cultural, va a tener mucho que decir, mucho que hablar y también pues va a ayudarle mucho para el desarrollo de sus sermones, de sus predicaciones. Y también, como decía nuestro hermano Sergio, debe ser un hombre que dependa del poder siempre y de la presencia del Espíritu Santo. Básico, hermanos, básico. En nuestra preparación espiritual, depender del Espíritu Santo es fundamental. Entonces, también, hermanos, en cuanto a la preparación espiritual, debe seleccionar y conocer y dominar, ¿verdad?, los textos bíblicos que vaya a seleccionar. Cuando usted va a presentar un mensaje, pues debe de escoger su texto bíblico a través de la oración, que Dios le guíe, lo debe de buscar, seleccionar y dominar ese texto bíblico, de tal manera que cuando llegue el día de la predicación, usted tenga en la mente, si por alguna razón se le olvidan las notas, o se le olvidó la Biblia, o se le apagó y se le fue la luz, que usted tenga en su mente dominado el texto bíblico que va a predicar, porque se supone que dentro de la preparación que usted llevó a cabo para la elaboración
y preparación de su sermón, pues pasó tiempo, ¿verdad?, con la lectura de la palabra, analizando el texto bíblico hasta que lo domina por completo. También, número 5, debe interpretar correctamente el texto bíblico seleccionado, utilizando principios hermenéuticos. Por eso ustedes creo que ya llevaron hermenéutica y si no la van a llevar muy pronto. Es otra materia que nos habla acerca de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, un predicador debe ser un hombre que interpreta correctamente el texto bíblico. ¿Por qué? Porque conoce también hermenéutica, sabe de hermenéutica, ¿verdad? Ahí en hermenéutica ustedes aprendieron acerca de los diversos géneros literarios, aprendieron también de las formas de los textos bíblicos, aprendieron, por ejemplo, lo que es una parábola, lo que es una síndoque, lo que todo, pues yo ya pasé por allá hace muchos años, pero pues no se me ha olvidado y he hecho mano de ello cada vez que preparo un mensaje. Número 6. Fíjese que lo que voy a decir es muy importante. Debe conocer también el estatus de la gente a quien se va a predicar ese mensaje que Dios le dio. Dentro de la preparación espiritual, usted debe conocer el estatus espiritual, social, cultural de la gente, ¿verdad?, a la que le va a predicar. Y debe de ser siempre pertinente, que su mensaje sea claro, sencillo. No importa que usted esté con una audiencia intelectual, siempre debemos de ser pertinentes, claros, concisos. Por eso es importante conocer el estatus. Si a mí, por ejemplo, me dicen, Pastor Jaime, va a ir a predicar, es un decir, a la primera iglesia bautista de Guadalajara, pues yo conozco esa iglesia, sé que es una iglesia, ¿verdad?, que tiene un estatus social elevado, que son hermanos con mucho conocimiento intelectual, ¿verdad?, que son hermanos profesionistas, pero eso a mí no me debe hacer menos, simplemente conocer su estatus para que yo pueda presentar un mensaje de la palabra de Dios adecuado. Si el contexto en el que voy a predicar es un contexto rural, un estatus donde la gente no tiene mucha preparación, pues también bajar mi nivel, no académico, no el nivel de la palabra, no el poder de la palabra, pero bajarnos a su nivel intelectual para ser precisos, claros y concisos con el mensaje. Entonces, pues siempre que vamos a predicar por lo regular, si es en nuestra iglesia, pues ya conocemos el estatus de la gente, pero a veces a los pastores nos invitan a predicar a otras iglesias y debemos de conocer el estatus de ellos. También es bien importante que en la preparación tanto intelectual como espiritual aprendamos a definir bien el propósito general de nuestro mensaje. Que digamos, voy a predicar sobre el asunto de la fe, voy a predicar sobre el asunto del pecado, voy a predicar sobre el asunto de la salvación del pecador, que yo pueda tener bien definido el propósito de mi mensaje, que no vayamos a pararnos frente a la congregación y andemos, ¿verdad?, hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, trayendo a la gente en un vaivén, en un desorden de muchos textos de la Biblia. Ahora abran aquí, ahora abran la Biblia acá, ahora lean Isaías, ahora lean Mateo. Debemos entonces de definir bien el propósito de nuestro mensaje, ¿verdad? Que no brinquemos de un tema a otro. Hay predicadores que a veces predican de todo y eso es incorrecto completamente. Yo debo de tener bien definido qué es lo que voy a predicar. También debemos de considerar bien el tiempo, hermanos, el tiempo disponible de la predicación, ¿verdad? Si somos pastores y predicadores en la iglesia local, pues ya conocemos a nuestra iglesia, ya sabemos que algunas iglesias nos aguantan 1 hora, otros nos aguantan 30 minutos, otros 45, y si nos invitan a predicar a alguna otra iglesia que no sea la local, debemos de preguntarle siempre al que nos invitó, ¿cuánto tiempo dispongo? ¿Verdad? Alguna vez me pasó a mí que prediqué acá en el norte del país a una iglesia y pues a mí me dijo el predicador, el pastor que me invitó, me dijo, hermano, pues tiene usted
vio el reloj y faltaban 25 minutos para las 12 y me dijo, usted tiene de aquí a las 12 para predicar. Y le digo, caray, nada más 25 minutos. Dijo, sí, y usted puede predicar, me dijo, más tiempo si quiere, pero la gente se va a ir porque aquí la gente a las 12 se para y se va. Yo sé que hay iglesias que ahora no son tan irrespetuosas como esa que yo les platiqué, pero siempre es importante saber el tiempo que disponemos para presentar el mensaje y tratar de centrarnos en ese tiempo. Y si somos predicadores de la iglesia local, hermanos, también yo les invito para que ustedes más adelante vamos a ver en la estructura del sermón que un sermón debe de durar en promedio 30 minutos. 30 minutos debería de durar el mensaje, considerando, hermanos, principalmente que en nuestras iglesias tenemos visitantes, principalmente mujeres que llegan por primera vez, que el marido les dio permiso de ir al templo, y a veces nosotros queremos que nos escuchen la predicación 1 hora y media, algunos hasta más tiempo, y saben qué va a pasar. Esas señoras o esas mujeres que llegaron por primera vez ya no van a volver porque el marido les va a decir, ¿dónde andabas? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Verdad? Claro que los de la iglesia sí nos aguantan porque ya son creyentes, ya son miembros de la iglesia. Pero yo dije la vez pasada, le predicamos a dos tipos de auditorio, a personas creyentes y a personas no creyentes. Qué bendición es aquella iglesia donde todos los domingos, ¿verdad?, hay visitantes. Yo tuve esa bendición en la primera iglesia bautista de Veracruz, que siempre hay de 5 a 20 visitantes cada domingo. Siempre hay visitantes. Entonces yo siempre tenía en consideración eso, que había gente que llegaba por primera vez, que vienen de un contexto católico donde su culto o misa dura 40 minutos, 45, y luego nuestros cultos duran 2 horas o a veces hasta más. ¿Saben qué va a pasar? Ya no vuelve, porque estamos impuestos a hacer cultos para la iglesia local, no estamos impuestos a hacer cultos para la gente nueva. Y tenemos que hacer una combinación de los programas en nuestras iglesias, de pensar en los de la iglesia, en el crecimiento, maduración y edificación de ellos, pero también en los nuevos que llegan por primera vez. Tampoco vamos a predicar como los curas de 15, 20 minutos su sermón, pero sí un sermón preciso, conciso, con contenido, con oración, con sesos y para adelante, hermano. De tal manera que cuidemos el tiempo de la predicación. Y bueno, por último, también dentro de la preparación espiritual, fíjense bien lo que les voy a decir. Es necesario que cuando el sermón ya está listo, que ya lo terminamos, que ya es sábado o es viernes. Por ejemplo, hoy es viernes. Yo ayer terminé mi sermón que voy a predicar el día domingo, pero mañana, sábado, hagan de cuenta que lo meto al cocedor y el domingo temprano me paro, me baño, me arreglo y me siento todavía. Haga de cuenta que saco, ¿verdad?, del cocedor el panecito, saco el sermón, le doy todavía otra revisada, otra analizada, y entonces ya lo tengo listo para servírselo a la iglesia como si fuera un pan recién horneado. De tal manera, hermanos, que se requiere que si usted el sermón ya lo tiene listo para el viernes o para el sábado, usted se ponga a practicar. Eso es parte de la preparación. Si es la primera, segunda o tercera vez que va a predicar un sermón y lo quiere hacer con elocuencia, lo quiere hacer con una gran pasión y con un hermoso impacto para la gente, usted tiene que practicar su sermón. Yo estudié en Lomas Verdes, allá en Naucalpan, en el Estado de México, en el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Y yo recuerdo cuando llevé esta materia, hermanos, que yo agarré muy en serio todas estas cosas. Y cuando me tocaba predicar en capilla o en la iglesia que yo pastoreaba, porque también pues empecé pastoreando luego que llegué casi al seminario. Entonces ahí a unas cuantas cuadras bajando el seminario hay un parque que se llama el Parque Naucali, muy famoso allí en la zona de Lomas Verdes, muy cerca de un hospital de traumatología de ahí del IMSS. Yo me acuerdo, hermanos, que agarraba a mi niño que estaba chiquito, que hoy es el pastor de la iglesia en Veracruz, que es el director de nuestro seminario, lo agarraba de la mano, estaba chiquito, 4 o 5 años, y me lo llevaba al Parque Naucali. Y allá él andaba ahí a veces corriendo, haciendo alguna actividad de juego, y yo predicándole a los árboles, porque hay muchos árboles ahí
en Naucali. Y hay muchos espacios donde uno se puede sentar, parar, acomodar. Hay mucha gente corriendo por todos lados y es enorme el parque. Yo me paraba y me sentaba ahí o me paraba con mi sermón en las manos y haga de cuenta que mi auditoria eran los árboles y le empezaba a predicar a los árboles. Y pues yo creo que la gente que pasaba o mi niño decían que estaba loco, pero pues era la manera en que yo practicaba. Otras veces me paraba frente al espejo en el baño de mi casa y ahí me ponía a predicar para yo verme y ver mis gestos, ver mis movimientos. Es bien importante todo esto, hermano, porque comunicamos no solamente con la voz, comunicamos también, ¿verdad? Con nuestros miembros del cuerpo, con las manos, ¿verdad? Con la cabeza, con los ojos. Comunicamos, hermanos, también con el cuerpo. Por eso es importante la preparación. Bien, con esto concluyo todo lo que tiene que ver con la preparación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es el tiempo de preguntar. Nadie tiene la mano en alto, nadie quiere decir nada, algo que me haya faltado, hermanos, que usted diga, oiga, pastor, ¿y por qué no ponemos esto? No, ¿verdad? O no me están entendiendo o entendieron todo. ¿Qué será, hermano? ¿Que sí entendieron? Todo No, bien. hermano, sí, perdón. Buenas tardes. Hermano, yo pienso que debes tener también valentía, mucha valentía, porque pararse frente a una audiencia no es fácil y, y también el testimonio, como dice Tiene usted, toda la razón. del Así que agreguemos testimonio. también esto, hermanos, ahí, como parte de una cualidad, valentía. Cuando yo hablaba de denuedo, tiene que ver con valentía. Así que ahí agreguémoslo también. Bien, hermanos, pues aquí le vamos a parar por hoy. La próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de la ética del predicador. Ya vamos a empezar a hablar cómo debe ser el mensaje que predicamos y luego entraremos con las herramientas necesarias para la predicación. Son los subtemas que vamos a estar viendo en la próxima clase. Por ahora, pues sería todo. Les recuerdo a los que no han enviado su tarea. No sé si en el transcurso de la clase alguien me la mandó, no lo sé, pero ya tengo por lo menos la mitad de ustedes que sí enviaron su resumen. Recuerden, hay que leer ahora el capítulo número 2 del libro El Sermón Eficaz, leerlo durante toda la semana y hacer un resumen de una cuartilla como máximo, ¿verdad? Ahí vamos a poner lo que hemos aprendido de manera ya resumida, en síntesis, que aprendimos del capítulo que nos tocó leer. Vamos a concluir, hermanos, pues nuestra clase. Voy a pedir al hermano Cali que por favor nos despida con la oración en este momento. Claro que sí, oramos, mis hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por la vida del hermano Jaime, Señor, gracias porque además de compartirnos las enseñanzas, Señor, también nos comparte sus vivencias, su experiencia, Señor. Y creo que para los que empezamos en esto, Señor, siempre escuchar no solo una enseñanza, sino la vivencia y la transferencia de experiencias que a lo largo de su carrera como predicador, como pastor, le han ayudado y nos motiva, Señor, a también prepararnos. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos tomando la clase, Señor, danos sabiduría, sobre todo ayúdanos, Señor, a persistir y a no desistir, Señor, en este aprendizaje, Señor, que podamos abrir nuestra mente a las enseñanzas y que podamos sobre todo ponerlo en práctica. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos y gracias por estar acá. Buenas noches, pastor. Hasta luego. Hasta luego, pastor. Hasta luego, hasta luego. Gracias.